dar estas conversaciones. Vamos a iniciar con la grabación. ¿Sí? El día de hoy, el equipo de seguridad y salud en el trabajo de la Oficina de Recursos Humanos de la SUNAFIL les da la bienvenida a la primera ponencia virtual de nutrición. Esta vez contamos con un invitado especial, quien es el magíster Edgardo Palma Gutiérrez, quien es licenciado en nutrición, magíster en diabetes y obesidad por la UPCH y especialista en nutrición oncológica por la Universidad Northern, donde además es docente y past coordinador de dicho programa de especialización. Asimismo, también nuestro invitado ha enseñado, ¿sí?, por muchos años y hasta hoy en universidades de nuestro país, como la UPCH, la Universidad Científica del Sur, la UPU y la Universidad Northern. También ha formado parte de un grupo de investigación del viroma humano del Centro de Investigación en Virología de la Universidad San Martín de Porres. En ese sentido, estimados servidores, ¿sí?, es importante enfatizar que el presente taller tendrá, estará en base a la alimentación y cáncer, ¿sí? Y bueno, esta ponencia, para los que de pronto no se han podido conectar, va a estar grabada y posteriormente, ya cuando el video esté disponible, les vamos a estar compartiendo el link del video en Drive, ¿sí? Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la ponencia del día de hoy. Adelante, por favor, magíster. Sí, muy bien, gracias por la presentación. Voy a proyectar mi pantalla. Por favor, me confirman que se observe. ¿Se observa? Sí. Sí. Listo, gracias. Muy bien, ante todo, gracias por la invitación. Es para mí un verdadero placer dirigirme a ustedes y también por tocar un tema que es muy importante sobre el cáncer y la alimentación. Vamos a desarrollar este tema, espero aprendamos cosas muy puntuales que nos sirvan para comprender y mejorar nuestro estilo de vida. Y luego tendremos un espacio de preguntas, así que les pido que anoten alguna inquietud o pregunta para hacerla al acabar la exposición. Bien, comencemos hablando sobre esta enfermedad. Definir el cáncer sin duda es complejo, ya que es una enfermedad muy heterogénea. No sé cuántos de ustedes conozcan a alguien que ha padecido o padece esta enfermedad, sabrán lo complicada y riesgosa que es padecerla. Además, en el Perú, lamentablemente, es costoso solventar los gastos de esta patología. Bueno, podríamos dividir al cáncer en dos grupos de enfermedades, aquellas que existe un tumor sólido y otras neoplasias hematológicas, ¿no? Como son la leucemia, el linfoma, el mieloma múltiple. La gran mayoría son o consisten en la presencia de un tumor sólido, como es el cáncer de mama, de próstata, de colon, de estómago, que son los más comunes en nuestro medio. En esa enfermedad hay un tumor llamado maligno que crece desproporcionadamente y que potencialmente se disemina a otros órganos, lo que se llama metástasis en términos científicos, y esta diseminación, pues, eleva el riesgo de un mal pronóstico en una gran mayoría de pacientes. Así que, ¿cómo se forma la enfermedad? Es importante saberlo, porque a partir de eso podemos comprender mejor el porqué de las intervenciones o por qué la modificación de hábitos en nuestro estilo de vida. El cáncer se forma en la mayoría de casos, mutaciones que ocurren en determinadas células. Recordemos esto, nuestras células en su gran mayoría presentan un núcleo donde encontramos el ADN. Apuesto que la mayoría ha escuchado sobre el ADN. El ADN es una molécula que permite transmitir los rasgos, que permite la herencia de los padres a sus hijos. Es una molécula tan importante como delicada.
Y hay situaciones, elementos en el medio ambiente que podrían alterar la estructura o la composición de ese ADN. Estos elementos están en el medio ambiente y son la injuria, es la agresión a la que se exponen células o tejidos de nuestro cuerpo. Si la agresión o la injuria es constante, la mutación se manifiesta y esta célula dañada en su ADN, pues se reproduce de forma también alterada. Las células hijas contienen también esta mutación. Así que hablar de cáncer es hablar de posiblemente un origen mutacional, donde este tumor ha acumulado mutaciones. En el tiempo se acumulan mutaciones que hacen, que dan a la formación de este llamado tumor maligno. Entonces, el origen de las mutaciones está en el daño en el ADN y es un daño permanente. O sea, el daño que sufren estas células debe ser permanente. No se sabe si el tiempo mínimo sea 5, 10, 15 o más años. Lo que sí se reconoce es que las mutaciones deben estar presentes para que, en su mayoría, pues promuevan la formación de estos tumores. Asimismo, el medio donde se lleva a cabo, el medio propicio que favorece el desarrollo de un tumor es la inflamación crónica, que vamos a explicar un poco más dentro de unos minutos. Bien, les hablaba entonces del daño, de la injuria, o sea, elementos del medio ambiente que dañan el ADN de nuestras células. ¿Cuáles son esos elementos o sustancias que provocan dicho daño o mutaciones? En primer lugar está la radiación, tenemos a las sustancias del tabaco, tenemos al alcohol, tenemos sustancias que están presentes en la dieta, como son los xenobióticos, así como las infecciones de algunas bacterias y o virus que se conocen mucho actualmente, como es el caso del Helicobacter pylori o del virus de papiloma humano, entre otros microbios que podrían originar cáncer en seres humanos. Sin embargo, les decía al inicio que esta patología es bastante compleja y heterogénea. Es decir, no solamente por beber alcohol o fumar alguien ya va a desarrollar cáncer. Seguramente ustedes conocen a alguien que ha fumado durante toda su vida, no desarrolla cáncer y probablemente ya falleció, no precisamente de cáncer de pulmón, pero de repente de otra patología crónica. El tabaco, bajo todo punto de vista, es nocivo, pero no siempre provoca cáncer, porque para desarrollar cáncer se requiere, además de mutaciones adquiridas, o sea, por malos hábitos, por la exposición crónica a determinadas sustancias, tener dentro de sí mismo o poseer una carga mutacional que ha sido heredada. Las mutaciones adquiridas por el medio ambiente, por los hábitos insalubres, más las mutaciones con las que uno nace, elevan sustancialmente el riesgo de cáncer. Y esto es muy variable. No podemos saber desde el inicio qué persona presenta una carga mutacional alta que lo predispone a cáncer, pero posiblemente sí podríamos tener más claro que aquellas personas que desarrollan cáncer a temprana edad, como a los 30, 40 o antes de los 50, pues tienen una carga mutacional bastante alta que la hace desarrollar esta patología a esa edad, porque el cáncer debería, o en todo caso lo más frecuente es que se manifieste pasado los 60 o 70 años. Y de todos los factores de riesgo que existen en nuestro medio, el presente estudio evaluó el rol de cada factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y observen, el 30% de los factores de riesgo para desarrollar cáncer corresponden a los patrones dietéticos, es decir, a la dieta, a lo que se ingiere por los alimentos y o bebidas. El 25% representa el tabaco, el 15% las infecciones virales y bacterianas que ya explicamos, un 10% los factores genéticos, otro 10% la obesidad, un 5% el alcohol y un restante 5% otros factores. Esto quiere decir que entre lo que se come
y el estado nutricional, tenemos un 40% de factores de riesgo modificables, es decir, que se pueden prevenir y que ahorraría bastante carga de mortalidad o morbimortalidad a nuestras sociedades. Imagínense, 40% del total de causas podrían modificarse para evitar o reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Muy bien, a continuación vamos a hablar de los factores de riesgo que están en los alimentos y que posiblemente sean a los que más nos exponemos debido a nuestro actual ritmo o estilo de vida. Comencemos con el alcohol. Señores, el alcohol es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Sí, las bebidas alcohólicas, por su contenido de alcohol o etanol, elevan el riesgo de desarrollar cáncer. Atrás quedó esa recomendación general que nos decía que el beber vino tinto era bueno para el corazón. Bueno, posiblemente lo sea. El tema es preguntarnos en quién es bueno, porque los estudios observacionales muestran que algunas poblaciones, como las europeas o caucásicas, o las que viven en el Mediterráneo, podrían beneficiarse por un consumo frecuente de bebida alcohólica, en este caso el vino tinto. El vino tinto, por su contenido de resveratrol, que es un antioxidante, podría reducir el riesgo de desarrollar patologías del corazón y de vasos sanguíneos, y con ello evitar el infarto u otros desenlaces cardiovasculares. Pero ese mismo desenlace no aplica, no se ha demostrado a ciencia cierta en Sudamérica o en población latina. ¿Por qué? Porque acá hay un tema de genotipo, o sea, hay un tema de componentes internos, componentes genéticos que hacen que nuestro organismo metabolice distinto esta bebida alcohólica, esta y otras. En nuestra población, el consumo frecuente de cualquier bebida alcohólica aumenta el riesgo de desarrollar hígado graso, obesidad abdominal, síndrome metabólico, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres como el de mama, como el de colon y recto, entre otros. Si queremos cuantificar la cantidad de alcohol por día que sería riesgoso, la ciencia nos dice que oscila entre 25 a 45 gramos de alcohol por día. Esta cantidad eleva por 2 el riesgo de desarrollar cánceres en general. Entonces la pregunta sería, ¿dónde hay 25 o 45 gramos de alcohol? ¿Acaso sería una cantidad difícil de alcanzar? ¿Acaso difícilmente se consume esta cantidad? Observemos este cuadro, donde vemos la cantidad de alcohol que hay en 100 mililitros de las presentes bebidas alcohólicas. 100 mililitros es medio vaso promedio, o sea, medio vaso estándar es aproximadamente 100 mililitros, ¿sí? Esa es la cantidad que hay de alcohol en medio vaso de las presentes bebidas alcohólicas. Observen que en medio vaso de pisco, de whisky, de vodka, de ron, de tequila, que son bebidas alcohólicas destiladas, pues se alcanza esta cantidad nociva. En el caso de la cerveza hay un menor porcentaje, pero vamos, ¿quién se toma medio vaso de cerveza y nada más? Es poco difícil. Luego, alguno por ahí dirá, pero yo no consumo estas bebidas al día. Sí es cierto, la cantidad riesgosa es el consumo diario, pero también es cierto de que hay determinadas personas que podrían ser más susceptibles al impacto o al efecto de una bebida al menos frecuente de alcohol. Así que algunas ideas o estrategias para reducir el consumo de alcohol y su potencial riesgo. En principio, reduciendo o prolongando el tiempo de intervalo entre cada consumo. Es decir, si se consumía los fines de semana, pues tratar de consumirlo cada 15 días o cada 30 días. En la medida que prolonguemos, tanto como sea posible, ese consumo, mejor. Ojo, hay que tener cuidado con algunas preparaciones domésticas que contienen alcohol como ingrediente. Por ejemplo, el uso de chicha de jora.
que en muchas culturas, entre comillas, o en muchas costumbres, está muy arraigado. Se usa, por ejemplo, en el norte del Perú, en muchas preparaciones chicha de jora, y se usa para todo tipo de preparaciones, o la mayoría de preparaciones como las que se consumen en almuerzo y o cena. Ahí no se podría cuantificar a ciencia cierta la cantidad de alcohol que se consume, pero sí podría ser un riesgo si es que esa bebida alcohólica se usa de manera frecuente. Ya dije que algunas personas podrían ser más susceptibles al efecto del alcohol que otras, y no olvidar que el alcohol, además de cáncer, podría elevar el riesgo de desarrollar patologías crónicas como obesidad abdominal, síndrome metabólico, dislipidemias, podría agravar la hipertensión arterial, entre otras enfermedades. Ok, ahora pasemos a hablar de otra sustancia química que se forma durante la cocción, que se llama acrilamida. La acrilamida es un compuesto orgánico que se forma durante la cocción de ciertos alimentos, en ciertas preparaciones, como las que observan aquí en pantalla. Algunos alimentos como estos panes de molde, algunas galletas o preparaciones similares podrían ser fuente de acrilamida. La acrilamida se va a formar cuando alimentos que contienen almidón se expongan a una temperatura superior a 120 grados centígrados, la cual fácilmente se alcanza en la fritura o se alcanza en el horno. Estas preparaciones son fuente de acrilamida. En nuestro medio, posiblemente, el alimento o la preparación con mayor contenido de acrilamida y la que más se consume sea las papas fritas. Las papas fritas son claramente fuente de acrilamida. ¿Por qué? Porque las papas contienen almidón. Además, la humedad relativa es ligeramente alta. La temperatura de cocción en una fritura sobrepasa los 120 grados. Así que las papas fritas son sin duda fuente de acrilamida. De hecho, se han cuantificado la cantidad de este xenobiótico en diferentes alimentos y preparaciones. Y vamos a encontrar que en algunos alimentos, incluso poco imaginados, son fuente de acrilamida, como las pastas, fórmulas para lactantes, la cerveza, el pan de molde de trigo, algunas galletas, las papas fritas, que ya se dijo, el café sobre tostado, las papas fritas que se venden comercialmente, las papas tipo piqueo son también fuente de acrilamida. Por acá observan la cantidad en microgramos por cada kilogramo de peso del alimento. Se ha estimado que la cantidad límite a consumir por día de acrilamida son los 50 microgramos al día. Si observamos esta tabla, pues es muy probable que se esté sobrepasando esta cantidad. Además, la acrilamida no solamente podría elevar riesgo de cáncer, la acrilamida también es conocido como un disruptor endocrino, es decir, dificulta o altera el metabolismo endocrino, incluso elevando riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad, especialmente nocivo en gestantes, porque el efecto podría incluso estar presente en la descendencia. Para evitar su consumo, o al menos reducirlo, se han planteado estrategias como el famoso semáforo de prevención del consumo de acrilamida, donde, de acuerdo a la apariencia de la preparación, pues se desestima el consumo. A mayor cocción, a mayor pardeamiento del alimento con almidón, mayor presencia de acrilamida. Entonces, si a usted se le ofrece una preparación con almidón, por ejemplo, pan de molde, galleta, panes en general, o tubérculos y sus derivados, que presentan una cocción alta, que presentan una capa ya dorada o quemada, pues es mejor evitar esa preparación. No es saludable y podría ser muy riesgoso para la salud. ¿Cómo podríamos reducir el consumo de acrilamida? En principio, reduciendo o prolongando el tiempo de intervalo entre cada consumo de fritura.
sobre todo de papas fritas, yuca frita o camote frito, que vendría a ser la exposición más frecuente que tenemos a acrilamida. También podría ser reduciendo la temperatura de exposición al alimento. Esto en condiciones domésticas de repente sea muy difícil controlarlo, ¿no? A menos que tengamos un termómetro para controlar la temperatura que se alcanza, pues no podríamos saber cómo, en qué momento se alcanza dicha temperatura, pero generalmente en el horno o en las frituras se sobrepasa los 120 grados centígrados. Tengan presente eso. También se recomienda evitar remojar, por ejemplo, papas que se vayan a freír. Esta es una técnica muy cotidiana. Para evitar la oxidación de la papa, es frecuente mantenerlas en remojo hasta que se fría. ¿Esto por qué podría agravar el caso? Porque se aumenta el porcentaje de humedad en el alimento. Y esto hace que el alimento forme mayor cantidad de acrilamida. Luego, hace algunos años se ha hecho muy popular el uso de las freidoras de aire, como aquella opción que podría reemplazar las frituras, ya que en estos aparatos no se usa o no se emplea el uso de aceite, ¿no? Entonces, como no hay aceite, muchas personas piensan que es más sano. Sin embargo, si ustedes cocen papas en esta freidora de aire, es muy posible que aún se formen acrilamida, porque la temperatura que estos aparatos declaran alcanzar son superiores a los 200 grados centígrados. Así que podría no ser la mejor opción para cocinar, especialmente alimentos con almidón. El siguiente alimento es la carne roja, y qué duda cabe de que la carne roja tiene la fama de ser cancerígena. Ahora, ¿qué contiene la carne roja? La carne roja contiene aminoácidos, contiene proteína, contiene vitaminas, sobre todo liposolubles, algunas hidrosolubles, y es también fuente de grasa. Nada de eso es cancerígeno. Entonces, ¿por qué es cancerígena? Porque la cocción, nuevamente, el tratamiento que se le da a la carne roja, podría fomentar en su contenido la formación de sustancias químicas que sí podrían ser nocivas. Hablamos de los xenobióticos. Un xenobiótico es una sustancia química formada que en el ser humano podría ocasionar algún disturbio. Ese es un xenobiótico. Una sustancia poco metabolizable y que potencialmente es deleteria. Además, la carne roja contiene una cantidad mayor de grupo M, que en su centro contiene hierro, y el hierro a temperaturas altas es muy reactivo y potencialmente es tóxico. Entonces, la carne roja en sí misma no es cancerígena, más sí por el tratamiento que se le puede dar. Temperaturas altas, así como la inclusión de algunos aditivos que vamos a hablar en unos minutos. Luego, la gente pregunta si la carne, entre comillas, blanca, como de las aves, del pescado, es también cancerígena. Analicemos el contenido de estas últimas, y a diferencia de la carne roja, el ave, el pescado y otros contienen una menor cantidad de proteínas, de aminoácidos, de grupo M y de hierro, lo que la hace en menor porcentaje formadora de estas sustancias químicas. O sea, sí podrían ser nocivas, pero la carne roja, por su composición, si el tratamiento es el inadecuado, podría generar sustancias todavía más nocivas. Un claro ejemplo de eso son los embutidos. Los embutidos que se hacen de carne roja y que además incluyen preservantes, como son los nitritos, y se someten a temperaturas altas, son fuente de una sustancia o de un grupo de sustancias llamadas nitrosaminas. Las nitrosaminas son claramente cancerígenas. No vamos a descubrir acá nada si decimos que las nitrosaminas son dañinas o los embutidos son dañinos. Claro que lo son. Además, hay preparaciones que aparentemente son naturales y por ello podrían ser más sanas, pero que realmente no lo son. La cocción a la carne roja o a cualquier carne
que contiene carbón o leña podría generar en ella la formación de sustancias todavía más nocivas, como son los hidrocarburos policíclicos aromáticos. En otras palabras, cocinar las carnes a leña o al carbón fomenta la formación de sustancias químicas en su contenido que hacen daño, que elevan el riesgo de cáncer, sobre todo cáncer de colon o recto. El cocer la comida a estas preparaciones no es una opción más saludable. No lo es. Y reitero, uno podría pensar que son preparaciones más sanas porque aparentemente son más naturales, pero el tema aquí es la combustión de la materia orgánica, la combustión de la leña o el carbón, que es lo que induce la formación de sustancias que son potencialmente nocivas. Entonces, ¿se puede o se debe comer carne roja? Miren, la carne roja contiene sustancias que podrían, sustancias que el cuerpo necesita. La carne roja contiene proteínas, contiene vitaminas, contiene lípidos, entre otras sustancias que el cuerpo necesita. El tema es la cantidad que se come, así como el tipo de preparación. Eso puede incluso aplicar para otros tipos de alimentos. Se dice que consumir menos de 300 gramos de carne roja, evitando preparaciones como las parrillas, la leña, el carbón, las comidas ahumadas, no tendría un riesgo, al menos en cáncer de este tipo. Consumir menos de 300 gramos por semana es comer a la semana una vez o 2 veces por semana, pero en proporciones más pequeñas. Asimismo, preparaciones tipo estofado, ¿no? Donde la temperatura no es tan alta, la cocción del estofado no amerita tanta temperatura, podría ser una opción saludable, diferente a las preparaciones que se hacen al carbón, a la leña, donde el fuego le da directo a la carne y esto fomenta la presencia de xenobióticos o sustancias químicas nocivas. Hay que evitar, eso sí, el consumo de embutidos. El consumo de embutidos es muy, muy deleterio, dado que el contenido de preservantes, de grasa saturada, es bastante alto, además que ya de por sí pueden ser fuente de nitrosaminas. Bien, seguimos con el siguiente tema y hablamos ahora del sobrepeso y de la obesidad. Y es que el exceso de grasa corporal es un factor promotor de neoplasias. ¿Se acuerdan que al comienzo hablamos de este acúmulo de mutaciones y les dije de que el entorno o el contexto propicio sería la inflamación crónica? Pues bien, la inflamación crónica que existe en la obesidad, producto de esa elevada adiposidad, porque es lo que genera una inflamación crónica, pues eleva el riesgo junto a otros factores de desarrollar algunas neoplasias, como las que vemos en pantalla. El sobrepeso y la obesidad eleva el riesgo de desarrollar las siguientes neoplasias: meningioma, adenocarcinoma de esófago, mieloma múltiple, cáncer de riñón, de endometrio, de ovario, cáncer de tiroides, de mama, de hígado, de vesícula biliar, de estómago, de páncreas, así como de cáncer colorectal. La obesidad eleva el riesgo de desarrollar estas neoplasias. Y las personas que presenten cáncer y además una elevada adiposidad tienen un riesgo elevado de diseminación o metástasis, además de fracaso de la terapia antineoplásica. Así que es un motivo más para evitar o combatir el sobrepeso o la obesidad. En cuanto a las estrategias para evitar esta condición, pues pueden ser muy diversas. Haríamos solo una charla de esto, pero brevemente podríamos argumentar que propiciar el gasto calórico a través de la actividad física o el ejercicio físico sería el primer paso para combatir el sobrepeso o la obesidad. Así como reducir el consumo de azúcares y almidones, que son muy frecuentes en la dieta de nuestra población.
la dieta del peruano promedio no es tan rica en grasa como sí de azúcares y almidones. Y el exceso de esto último eleva el riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad. Asimismo, es importante mejorar el consumo de proteínas magras, es decir, alimentos que contengan proteínas y poca cantidad de grasa saturada, como son los pescados, las partes magras de las aves, el huevo, entre otras. Hay que reducir el consumo de fritura, porque en una cantidad muy pequeña hay muchas calorías. También evitar o reducir el consumo de bebidas dulces, incluso algunas que sean dulces por contener edulcorantes. Eh, Hoy en día vemos muchísimo bebidas light, con cantidad de azúcar muy baja, o sin azúcar, pero dulces por la presencia de edulcorantes. Se sabe que el consumo frecuente de edulcorantes artificiales modifica algo que se llama microbiota intestinal, que lo voy a explicar brevemente más adelante, provocando una disbiosis, o sea, alteración en estos microbios intestinales, que lejos de ser dañinos, el cuerpo los necesita. Los edulcorantes conducen a una disbiosis, así como otros factores de la dieta. También reducir el consumo de bebidas alcohólicas es un paradigma del control del peso corporal. Por el contrario, hay que aumentar el consumo de fibra, sobre todo de alimentos naturales, hay que dormir bien en cantidad y en calidad, entre otros factores de riesgo. Si una persona ya presenta cáncer, debería reducir el consumo de grasas saturadas, grasas trans, azúcar en total, algunos como fructosa o jarabe de maíz. Este último es un edulcorante que se usa mucho en bebidas a base de frutas y que está incluso en algunas fórmulas dietéticas que se les brinda también a pacientes con cáncer. Muchos pacientes con cáncer pues pueden consumir pocos alimentos por su condición, así que es frecuente ofrecerles fórmulas para mejorar su nutrición, sin alertar que muchas fórmulas en nuestro mercado, lamentablemente, son fuente de jarabe de maíz. El jarabe de maíz podría empeorar el desarrollo o el pronóstico del cáncer de ese paciente. Así que mucho cuidado con los productos que vayan a consumir frecuentemente en nuestros pacientes con cáncer. No es cierto que la miel sea mejor que el azúcar de mesa y que por eso se deba consumir mucha miel, ese no es pretexto. Pero eso sí, las personas que presenten cáncer deben de evitar consumir estas preparaciones o al menos tener un límite en su alimentación. Otra estrategia sería consumir o evitar consumir productos que presenten octógonos, ya que los nutrientes críticos en estos octógonos podría elevar el riesgo de una recaída o un mal pronóstico de cáncer. ¿Por qué? Porque las neoplasias malignas muchas veces se nutren de una cantidad elevada de azúcar en sangre, grasas saturadas o incluso un nivel elevado de sodio. Así que sería bueno reducir o evitar el consumo de estos productos. En general, siempre cuando se habla de cáncer, se habla de vencer al cáncer. Y eso podría conseguirse si acaso nuestro sistema inmune atacara eficazmente a esta neoplasia. Todas las personas, pacientes y no pacientes de cáncer, presentan un sistema inmune con la capacidad de combatir y vencer los tumores malignos. Pero ¿qué pasa en aquellos que desarrollan la enfermedad y que lamentablemente fallecen por cáncer? Bueno, posiblemente un sistema inmune poco eficiente, y la pregunta sería, pues, ¿cómo mejorar esa respuesta inmune, ¿no? Y en los alimentos vamos a encontrar compuestos bioactivos o fitoquímicos que teóricamente tienen la capacidad de combatir esas neoplasias. Sustancias químicas que podrían combatir la inflamación crónica, podrían combatir el desarrollo de mutaciones, podrían combatir la proliferación aberrante que tienen estas células a través de estos compuestos bioactivos. Los lignanos en las semillas,
los sulforafanos en los germinados de trigo, de brócoli, las antocianinas en los arándanos, la betacianina en la pitahaya, el ácido elágico en la fresa, el ácido oleico en la aceituna, en el aceite de oliva, así como sus polifenoles, podría ser un factor protector frente al desarrollo de neoplasias. Así como las isoflavonas de la soya, mal llamadas fitoestrógenos. No es cierto que el consumo de soya eleve el riesgo de cáncer de mama o que empeore el cáncer de mama. Por el contrario, las isoflavonas de la soya ejercen un efecto antineoplásico de cáncer de mama, de próstata, de ovario, entre otros. Pero para conseguir ese efecto, se debería tener un consumo diario o muy frecuente. Sí, porque si alguien consume esto de vez en cuando, a la semana o a las 500, como dicen, pues es muy poco probable que esto sea realmente un factor protector. Otro elemento que mejora la inmunidad son las proteínas en la dieta. Las proteínas pueden provenir de fuente animal o de fuente vegetal. Ambas fuentes son saludables y son oportunas en cáncer y en condiciones de salud. Pero de todas maneras es importante incluir proteínas de origen animal. ¿Por qué? Porque se absorben mejor, contienen más aminoácidos críticos para combatir esta enfermedad. Por ejemplo, leucina. La leucina es un aminoácido crítico para evitar el deterioro de la salud del paciente oncológico, o sea, del que ya tiene cáncer. Y está presente en mayor proporción en alimentos de origen animal. El tema es la preparación, no se olviden. La carne en sí misma no tiene sustancias neoplásicas, no tiene sustancia cancerígena, más sí el tipo de preparación. Y los vegetales también son importantes, aunque no está demostrado que una dieta vegana o vegetariana sea mejor que una dieta balanceada para combatir o evitar las neoplasias. También las grasas esenciales, como son los omega 6 y omega 3, son necesarios para una buena salud y reducir el riesgo de cáncer. Consumir ambos tipos de omega permite el equilibrio en la inmunidad, porque no solamente es importante elevar la inmunidad, sino también contraerla. El solo elevarla fomentaría una inflamación crónica, que en cualquier caso es nociva. Eso sí, se recomienda un consumo frecuente de estos alimentos, sobre todo el omega 3, que a diferencia del 6 se consumen menos en nuestra sociedad. ¿Cuántos de ustedes consumen pescado de manera frecuente? O semillas como la chía, linaza o sacha inchi. Se recomienda que el consumo de estos últimos alimentos sea de 2 a 3 veces a la semana como mínimo. Muy bien. También es importante hablar de la microbiota intestinal, que hace un momento les mencioné. Microbiota intestinal hace referencia al conjunto de microbios intestinales que habitan principalmente en el colon. Esos microbios no están de adorno, sino están en una especie de simbiosis con nuestras células. Forman sustancias que nos protegen o que necesitamos para vivir mejor. Resulta que la dieta modifica o modula la presencia de estos microbios. Una dieta rica en carne, sobre todo carne procesada, incrementa la población de microbios que no nos ayudan, más bien son deleterios. Por el contrario, el consumo de fibra dietética mejora la población de bacterias que sí nos ayudan a vivir mejor y a mejorar nuestra respuesta inmune. Entonces, la fibra mejora la respuesta inmune, la fibra mejora la inmunidad, pero es importante consumirla de manera diaria y alcanzar un buen nivel de fibra dietética. En pantalla les muestro cómo se podría tener un buen consumo de fibra. Mire, consumiendo en desayuno 2 cucharas de avena en hojuelas, en una merienda, una manzana delicia de peso promedio, en el almuerzo, una porción de ensalada fresca o cruda, así como una porción de menestra. En la merienda de la tarde, una granadilla, y en la cena, repitiendo, no el frijol, pero sí la ensalada,
nos brinda más de 43 gramos de fibra, que supera los 30 gramos que se recomienda consumir al día en promedio. No me van a decir que es difícil conseguir estos alimentos, así que no es difícil conseguir un buen nivel de fibra. El tema es quizás mejorar el hábito y mantenerlo en el tiempo. Otro parámetro muy importante de una buena salud para mejorar la lucha contra el cáncer es el ejercicio físico. Podríamos dividir el ejercicio en aeróbico y ejercicio de fuerza, para mí mal llamado anaeróbico. Ejercicio aeróbico es aquel donde uno corre, pues trota, ese tipo de ejercicio, ¿no? Bien, este tipo de ejercicio mejora la respuesta inmune de pacientes y de no pacientes. Es importante realizar ejercicio físico aeróbico. Se recomienda de 2 a 3 veces por semana y elevando el nivel de intensidad. No importa cómo se comienza, el tema es que se mejore la intensidad conforme avanzan las semanas. Luego tenemos el ejercicio de fuerza, que se recomienda el paciente con cáncer lo desarrolle. ¿Por qué? Porque el paciente con cáncer que se somete a quimio, a radio, pues presenta un alto riesgo de sarcopenia. Sarcopenia es tener poco músculo y poca fuerza, por ejemplo, lo que deteriora la salud del paciente, lo hace más susceptible a complicaciones y un mal pronóstico de su enfermedad. Es un ejercicio tan importante como muchos creen de que no se debe hacer porque es peligroso o que esto aplica solo en personas jóvenes. Falso. Quizás porque la idea de ejercicio de fuerza sea en un gimnasio cargando pesas de gran volumen. Bueno, se podría hacer ejercicio físico de fuerza desde el domicilio del paciente o de cualquier persona, cargando mancuernas de un peso muy bajo, como de 1 kilo o 2, o también estirando ligas que fomentan la fuerza y el estiramiento de los brazos y piernas, que es donde se acumula la mayor cantidad de masa muscular. Esto es muy importante, muy importante. Mejorar la masa muscular es mejorar la inmunidad, es evitar la sarcopenia, es ganar salud. Ya no es solamente hablar de un componente estético, no, mejorar la masa muscular es tener o ganar más años de vida y ganarlos de forma sana, mantenerse o vivir más, pero vivir sano. También se fomenta así una buena densidad ósea. Así que los pacientes y los no pacientes deberían desarrollar pues ejercicio físico de fuerza a la semana 2 a 3 veces también. No importa cómo se comienza. Lo que se recomienda es mejorar la intensidad, el número de repeticiones, el número de repeticiones o la intensidad que se le aplique en cada tipo de ejercicio. Bueno, y finalmente, para acabar ya esta presentación, es importante dedicarle un par de minutos a la pseudociencia en torno al cáncer. El cáncer es, sin duda, la enfermedad donde podemos encontrar la mayor cantidad de mitos o paradigmas sin sustento científico. Algunos no hacen daño, pero otros sí son contraproducentes para la salud del paciente. Por ejemplo, el consumo de bicarbonato, de dietas o agua alcalina, que carece de sustento científico, también como la homeopatía o el uso de vitamina C endovenosa, que no se ha probado combata o mejore el pronóstico de cáncer. Otros paradigmas o creencias sí podrían ser contraproducentes, como aquellos suplementos de glutamina. La glutamina bioquímicamente favorece el desarrollo de neoplasias. Hablo de cánceres ya existentes. La glutamina no es cancerígena, pero en el paciente que ya tiene una neoplasia, un tumor maligno, podría ser contraproducente un suplemento de glutamina. O sea, exceder el nivel de glutamina que hay en su cuerpo. Y como les mencioné hace un momento, muchos suplementos o fórmulas que pretenden ayudar con la alimentación de los pacientes podrían contener sustancias deleterias, como un consumo elevado de azúcar, de fructosa, de jarabe de maíz, incluso grasa láctea. La grasa láctea es rica en grasa saturada.
que debe limitarse en el paciente que ya tenga cáncer. Así que es importante acudir a un especialista que oriente de manera científica, de manera cabal, para que el paciente con cáncer reciba una buena orientación, pues, y mejore sus chances de sanar, o en aquellos que no lo tienen, pero sí quieren reducir el riesgo de esta enfermedad. En este tiempo hemos hablado de cosas generales. Si acaso podría ayudarles de manera específica, tienen ahí el contacto. Agradezco mucho la atención y estaré gustoso de absolver vuestras preguntas. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. ¿Sí se me logra escuchar bien? Correcto. A ver, vamos a dar inicio ahora a las preguntas. He podido estar leyendo algunas preguntas aquí en el chat interno. A ver, primero que nada, a ver, ¿qué tipos de yogur son recomendables, Magíster? Esa es la primera pregunta que nos hacen. Sí, se recomienda un yogur en el caso de, a ver, hay que diferenciar, ¿no? En el caso de pacientes o en el caso de población en general. Si hablamos de pacientes con cáncer, se recomienda un yogur bajo en grasa saturada, o sea, descremado y sin azúcar. Hay algunas opciones actualmente en nuestro medio para eso. En general, el yogur podría ser una buena fuente de nutrientes, pero siempre es bueno que sea lo más natural posible. Correcto, correcto. Bien. ¿Es posible que de pronto puedan buscar un yogur que sea casero, de pronto de leche descremada o baja en grasa? ¿Podría ser también una alternativa? Sí, claro que sí. Y Ok, también correcto. evitando aquellas marcas que presenten yogures muy dulces. Hay, lamentablemente, marcas que el yogur está demasiado dulce, está muy endulzado, así sea con azúcar o con edulcorantes. Ok, correcto. Magíster, y ahí surge una pregunta con respecto también a los edulcorantes. ¿Qué hay acerca de la stevia? ¿Cuál es la postura que usted nos podría brindar el día de hoy con respecto a la stevia? Bueno, en cuanto a la stevia hay que diferenciar entre la hoja de stevia y un producto hecho a base de stevia. La hoja de stevia contiene esteviócidos que son miméticos de sabor dulce, podrían ser antioxidantes, incluso tener efectos antihipertensivos, entre otros. No es malo, por ahora no es dañino, no es cancerígeno, pero en nuestro medio lo que se comercializa más son productos a base de stevia, que son estos polvos blancos que tienen un porcentaje muy pequeño de stevia y que principalmente son maltodextrina, dextrosa, sucralosa, y ahí hablamos ya de edulcorantes artificiales, los cuales en el tiempo podrían ocasionar algunas patologías crónicas. Así que se podría usar la hoja de stevia, si acaso se le hace algún tipo de infusión, reservándolo en frío y usándolo para endulzar algunas preparaciones, aunque no tenga el mismo sabor que la sacarosa, que el azúcar de mesa. El stevia como tal tiene un sabor tipo un dulce metálico. Y es por eso que los fabricantes combinan la stevia de hoja con maltodextrina, dextrosa, fructosa, sucralosa, para que el consumidor pues tenga una buena aceptación a sus productos. Perfecto. Magíster, tenemos otra pregunta de la señora Silva Medina. Dice, ¿qué alimentos se pueden consumir cuando uno recién ha sido operado? En este caso de cáncer, y las cantidades de pronto, ¿qué nos podría Bueno, decir? ahí, si hablamos de cantidades, tendríamos que hacer una evaluación individual. No podría yo, por este medio, decir la cantidad que debe recibir una persona. Como usted sabe y como muchos que me escuchan, eso depende de un requerimiento personal, ¿no? Habría que evaluar el caso y determinar qué requiere esa persona. No todos requieren la misma cantidad de almidón, de proteínas, de grasas. Eso habría que hacer mejor una evaluación individual, ¿no? Pero en general, podríamos decir que durante el postoperatorio se recomienda una dieta blanda, sin descuidar nutrientes importantes que fomenten la regeneración de mucosas, de tejidos o permitan una recuperación más temprana del postoperado. Bien, bien, estimado, gracias. A ver, siguiente pregunta.
Hay productos como Transfer Factor Plus para mejorar el sistema inmunológico. Son efectivos, bueno, hace referencia de pronto a algunos, algunos productos, ¿no?, que recomiendan. Específicamente no Sí, sabemos qué es Transfer. sí, lo que pasa ahí es que en este contexto hay una serie de productos que se presentan como posibles ayudas para combatir esta enfermedad o prevenirla. Sin embargo, algo que siempre recomiendo es que los productos que se vayan a ofrecer, que podrían ser una ayuda si tuvieran respaldo científico clínico. ¿A qué me refiero? Que la evidencia que lo respalde sea hecho en personas y sobre todo en pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque por ahí escuchamos siempre que el consumo de esto, de aquello, tiene evidencia, ¿no? Y la evidencia, cuando uno la revisa, básicamente radica en animales de experimentación. Y eso no basta para decir, ah, ya, esto es bueno para los pacientes. Porque en laboratorio ocurren muchas cosas y en el campo o en la vida real el desenlace puede ser diferente. Así que hay mucho de engañamuchachos en nuestro medio, más aún en cáncer. A veces hacen perder tiempo y dinero a los pacientes con cáncer, dado que, y eso es importante porque el cáncer es una enfermedad muy costosa. En el Perú es caro que un paciente se cure de cáncer. Generalmente tiene que tomar tratamientos en diferentes establecimientos y muchos de ellos lo autosolventa. Esa es la verdad en nuestro país. Entonces, si va a destinar un dinero a algo que no tiene suficiente prueba de que más posible sea un placebo, o peor aún, le vaya a hacer daño, pues es mejor evitarlo. Por referente a esos factores de transferencia, yo no he leído alguna evidencia clínica que sustente su uso y eficacia en cáncer. Ahora, yo no niego de que podría haber algún estudio y yo estaría encantado de debatir, conversar o escuchar la exposición de esa evidencia clínica para poder tener una mejor idea, ¿no? De momento, yo diría de que no tiene evidencia clínica y es mejor desestimar. Correcto, nos queda mucho más claro. Nos queda mucho más claro, entonces, con ello hay que tener mucho cuidado y siempre el respaldo científico de por medio. La siguiente pregunta que nos hacen es con respecto a a la bebida de la hoja de guanábana, ¿no? Acerca de posibles beneficios con el cáncer. ¿Nos podría Ok, comentar? sí, eso nace del conocimiento de que la guanábana, en su fruta, en su hoja, en su tallo, es fuente de acetogenina. La acetogenina es un compuesto bioactivo, es como decir el ácido lágico, el ácido leico, la genisteína, las isoflavonas de otros alimentos, ¿no? Es un compuesto bioactivo que tiene demostrada actividad antineoplásica en experimentos en animales. A nivel laboratorio y a nivel in vivo o in vitro, la acetogenina ha tenido un potente efecto antitumoral. Eso no es discutido. Ahora, que eso se puede obtener por la infusión o la preparación de hoja de guanábana no está demostrado. Lo que sí estaría demostrado, por otro lado, es que extraer la acetogenina no es tan sencillo. Una infusión, como la que se preparan estas hojas, podría no ser la mejor forma para extraer la acetogenina, más bien sería un procedimiento industrial, ya que sería una sustancia poco soluble. Así que es posible de que en esta infusión, pues, no haya presencia de acetogeninas. Así que cuidado con eso. Por el contrario, algunas hojas podrían ser astringentes y más bien agravar una constipación, un estreñimiento. Y eso suele padecer en pacientes con cáncer. Por la quimioterapia o por otro tratamiento, ellos evacúan menos. Este es un problema muy frecuente en estos pacientes. Evacúan menos. Entonces se sienten llenos, molestos, se sienten pues incómodos y su nivel de ingesta reduce. Cuidado con las preparaciones que fomenten el estreñimiento. Más bien incrementar el nivel de fibra y potencialmente algunos probióticos. Correcto, muy bien. Siguiente pregunta es acerca de la creatina.
¿Esta es cancerígena? Lo que pasa ahí es que es algo similar a lo de la glutamina. La glutamina, la creatina y otros aminoácidos, compuestos químicos, compuestos químicos, tienen un efecto en laboratorio y otro efecto en el campo clínico. No siempre lo que ocurre en un laboratorio ocurre en la vida real, digamos en los pacientes. Ese es un campo clínico, ¿no? A nivel de laboratorio, la glutamina, la creatina, la metionina, la leucina y otros aminoácidos han mostrado mejorar la diseminación y el crecimiento tumoral. Lo que pasa es que el tumor necesita lo mismo que necesita el resto del cuerpo. Los mismos nutrientes y posiblemente algunos en mayor cantidad. Pero en el campo clínico ha habido algunos ensayos que han mostrado que el consumo de creatina, el consumo de algunos aminoácidos podría mejorar, por ejemplo, la masa muscular, podríamos combatir la sarcopenia o la dinapenia, que es poca fuerza muscular. Así que ahí hay una contradicción, ¿no? A veces no se condice lo que ocurre en laboratorio con lo que tenemos en el campo clínico. De cualquier forma, lo recomendable sería, al menos en el paciente con cáncer, entregar todos los aminoácidos, no solamente un aminoácido o un compuesto aislado, sino todos los aminoácidos para que el cuerpo mejore la formación de proteínas musculares, mejore la inmunidad y la recuperación del paciente. No descarto de que en el pasar de los años, ¿no?, hayan evidencia clínica de que la creatina sea eficaz en algún modo para combatir el cáncer. Bien, mucho más claro entonces con respecto a este, bueno, suplemento que usualmente se utiliza, complemento, ¿no? Nutricional también. A ver, señor Villaverde Mejía, vamos a compartir nuevamente los datos del magíster, en todo caso, para que usted pueda coordinar con él, porque él es el especialista, ¿sí? Lo vamos a compartir al finalizar, ¿sí? Siguiente pregunta es, ¿se puede tomar cúrcuma diluido en agua cuando ya uno ha salido, por ejemplo, de una operación, ¿no? Al colon? La cúrcuma, así como la hoja de guanábana y otros alimentos, contienen, como les digo, potencialmente sustancias antineoplásicas. Se podría consumir, pero yo diría que lo incluya usted en todo un esquema dietético sano. No dependamos de la cúrcuma, no dependamos de las hojas de guanábana. Lo que tiene más probabilidad de mantener sano a una persona o fomentar la recuperación es el conjunto de sustancias positivas para la salud. No solo depender de cúrcuma. Ahora, la cúrcuma, por su curcumina, se absorbe muy poco. Se absorbe muy poco. Para mejorar la absorción de cúrcuma o mejorar la absorción de su curcumina, la curcumina es el compuesto bioactivo de la cúrcuma, es la anticancerígena. Para mejorar su absorción hay que mezclar la cúrcuma con algo grasoso. Una comida, digamos una comida tipo almuerzo, cena, que generalmente tiene algo grasoso. La grasa mejora la absorción de la cúrcuma. Por ahí también se recomienda que se junte con pimienta negra, porque eso reduce la eliminación hepática de la curcumina, y así se absorbe más. Entonces, podría ser, sí, yo no descarto, podría ser que la cúrcuma sea coadyuvante a una dieta balanceada para mejorar el pronóstico de algunas patologías crónicas, incluido el cáncer. Excelente. Comentarles, estimados, que esta ponencia está siendo grabada con todas las preguntas que estamos haciendo ya al final, así que, por favor, voy a aprovechar y poder compartirles por aquí tanto el correo institucional como mi número de contacto, para que, por favor, ustedes por este medio, ¿sí?, me puedan solicitar el link de la grabación. Bien. Con respecto a la siguiente pregunta, es ¿qué alimentos son recomendables para promover la circulación en el adulto mayor? Flores Olivia. ¿La circulación? ¿Escuché bien?
Sí, la circulación. Ok, a ver, para mejorar eso tenemos que tener un nivel adecuado de triglicéridos, colesterol en sangre, y para conseguir eso probablemente sea bueno reducir o consumir solo lo necesario de azúcares y almidón, así como tener un límite de grasas saturadas. ¿Dónde hay esto? Esto hay en la grasa del cerdo, de la carne roja, evitar embutidos, eso aumenta el nivel de grasa saturada. Entonces, si controlamos eso, podríamos reducir, combatir el nivel de triglicéridos y colesterol sanguíneo. Eso como primer punto. Otra cosa importante sería mejorar el consumo de omega 3, sobre todo omega 3 de origen marino, o sea, el omega 3 presente en el pescado. El pescado podría ser un buen aliado para mejorar lo que usted dice, la circulación, ¿no? O el flujo sanguíneo, dado que ese omega 3 reduce la capacidad del cuerpo para formar trombos. Asimismo, sería importante tener un buen consumo de flavonoides, o sea, antioxidantes. Estoy refiriéndome a frutas, verduras, oleaginosas en su forma más natural. Entonces, antioxidantes, omega 3, además de limitar el consumo de azúcares, almidón, grasa saturada, grasa trans también, de las frituras, podría ser una estrategia, entre otras seguramente, para mejorar el flujo sanguíneo. Correcto, bien, bien estimado. A ver, vamos a continuar con las preguntas específicas del tema del día de hoy. Bueno, ya lo ha venido comentando, incluso en la misma ponencia, sobre los alimentos que se recomiendan y que no se recomiendan tener para prevenir el cáncer. Y en el caso específico ya en el tiempo de estar recibiendo las quimioterapias, estimado magíster, ¿qué recomendaría finalmente en esta etapa en cuanto a la alimentación? ¿Qué recomendaciones podría brindar? Bueno, lo que pasa es que hay que hacer una evaluación individual de cada paciente. Cada paciente hace su propia enfermedad, hace su propia reacción a la quimio. De repente, algo general es que muchos pacientes post-quimio desarrollan náuseas, vómitos, desarrollan constipación, desarrollan anemia, como lo explicamos durante la charla. La alimentación del paciente con cáncer en quimioterapia podría ser cíclica, es decir, habría un periodo de tolerancia que serían los días posteriores a la quimio. Entre 3 o 5 días post-quimio, el paciente podría consumir una alimentación muy blanda, de repente sin ser muy estrictos en qué debe comer, porque las náuseas, pues, y los vómitos que son frecuentes, humanamente no los puede controlar. Y aún los alimentos más sanos podrían ser, pues, eméticos o secretagogos en algunos casos. Así que podríamos tener como una ventana de permiso cuando el paciente esté como que muy delicado, post-quimio. Si los síntomas mejoran luego del quinto o séptimo día post-quimio, el paciente debería consumir, pues, su dieta, la dieta completa, así como algunos suplementos que estarían indicados de acuerdo a la evaluación, ¿no? Mejorar el consumo de proteínas, generalmente la mayoría de pacientes consume poca proteína. ¿Por qué? Porque esta está presente en aves, en huevo, en pescado, y es justamente a lo que desarrollan rechazo. Entonces consumen pocas proteínas, y más la quimioterapia, que induce estrés oxidativo, se genera la pérdida de masa muscular. Y esto quiero ser reiterativo y espero no cansarlos. Mantener la masa muscular es mejorar el pronóstico de vida del paciente con cáncer. Es tan importante como que reciba su medicamento. No es un tema estético, ¿eh? Es un tema vital en el paciente oncológico. Mejore su masa muscular o reduzca la cantidad de masa que pierda en el proceso de terapia. Así que, como les digo, frecuentemente es frecuente encontrar que comen pocas proteínas, entonces posiblemente requiera un suplemento de proteína que pueda acompañar a los alimentos de su dieta. Mejorar el consumo de omega 3, sobre todo DHA y EPA, dado que esto aparentemente mejora también la inflamación crónica que genera la presencia del tumor y los medicamentos en el paciente. Vigilar el nivel de hemoglobina para evitar la anemia, sobre todo la anemia crónica, y esto junto a otros factores
podría mejorar la salud del paciente. Excelente. Muchas gracias, Magíster, por todos los alcances que nos ha dado el día de hoy. Ha sido muy valioso poder contar con su ponencia, con su experiencia también. Ojalá y Dios mediante pueda contactarlo a futuro ya con otros temas de sus especialidades también, con respecto a obesidad también, diabetes. Estamos muy agradecidos en realidad. Ya hemos culminado por el día de hoy. Agradecerles también a cada uno de ustedes, estimados servidores. Ha sido muy valioso poder contar con la presencia del ponente. Así que nada, que tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes ya, y que nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias, gracias a todos. También gracias. Permiso. Muchas gracias. 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 Gracias.